Hola de nuevo, seguidores. Bueno, estamos aquí en medio natural, pues para daros la entrega de lo que sería la cuarta entrega de la píldora. ¡Píldora! Hola de nuevo, seguidores. Estamos aquí en este entorno natural, pues para daros la entrega de la cuarta píldora. ¿De acuerdo? Venga. Y espero que os sirvan, que os hayan servido todas esas píldoras, la primera, la segunda, la tercera. Ya veis que son píldoras muy suaves, dándoos información, pero tampoco provocando un caos de la mente, ¿no? Sino que entramos suavemente en conceptos y de esta manera podéis desarrollar mucho mejor lo que son los rescates. En esta cuarta entrega lo que sí que vamos a hablar es de 3 cosas que deberíais tener muy presentes. 3 acciones. Cuando hablo de acciones significa 3 acciones que vamos a hacer, que vamos a acometer cuando encontramos esos enjambres o esas colmenas establecidas, ubicadas en sitios donde no interesa tenerlas. Dejemos que pase el avión. Ahí está. Suavemente. Aquí os dejaré un enlace por si queréis información y suscribiros al canal, aunque os recomiendo que esperéis a última hora de que acabe el vídeo para hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, como os estaba comentando, son 3 acciones. ¿Qué quiere decir? Primero, tenemos que ver bien qué vamos a hacer, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos delante? Si tenemos una extracción de un enjambre o de una colmena express, que sería muy rápidamente, de fácil acceso, de manipulación rápida y sin ningún tipo de problema. O podemos encontrarnos con diferentes opciones. Una sería la técnica pinza, que podéis ver en este vídeo, o podéis ver estas pequeñas imágenes que os dejo ahora, para que veáis un poco. ¿Lo veis? Y tenemos el segundo panal. Lo apretaremos, soltaremos aquí y lo apretamos. Cae un poco de miel, no hay problema. Tenemos el segundo panal puesto. Tenéis un vídeo relacionado donde podéis entrar y ver toda la operación, ¿de acuerdo? La segunda opción podría ser lo que sería acción de embudo, que es que tenemos un difícil de llegar a lo que sería el nido sin romper la pared, sin hacer estropicios y además complicando mucho las cosas. Con lo cual aquí tenéis la segunda opción, que sería la opción de embudo. También tenéis una SEO lista donde podéis ver muchos casos y también tutoriales de cómo hacer el vídeo, ¿de acuerdo? Os dejaré aquí más adelante para que podáis entrar en esta SEO lista y poder ver estos vídeos. Está llena, ya tiene un movimiento, ya están entrando, ya funciona, pero para que veáis el potencial que tiene esta colmena y lo grande que es, mirar, eso es el embudo, y ha salido, pues yo diría que ha salido casi todo individuo que está en la colmena. Esto es una pasada. Y como tercera opción estaríamos hablando de la opción súper rápida, súper express, que podría ser hasta una combinación. Es la aspiración, ¿vale? La aspiración entra en muchos conceptos, porque muchas veces podemos hacer una aspiración muy rápida en un cuadro de control de aguas, por ejemplo, en un cuadro eléctrico o en cualquier cajón, en muchos sitios, ¿vale? Donde necesites no marear mucho lo que es el enjambre, sino que llevártelo
rápidamente y silenciosamente, ¿vale? Es un concepto que sería muy rápido. Os voy a dejar también una SEO lista, os voy a dejar también unas imágenes para que podáis ver. Y digo que el tema de aspiración se puede mezclar en diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de aspiración con la técnica de embudo, recogiendo barbas de embudo, porque es urgente sacar esas barbas porque hay mucha gente, hay complicaciones y bueno, hay que ir vaciando esas barbas. Por otro lado, mezclar la técnica de pinza con la técnica de aspiración y por otro lado evidentemente una aspiración sola, ¿vale? Que llegas allá y te llevas un enjambre suavemente y como podéis observar siempre tenemos el resultado final que es lo que yo llamo la tarta que sería la acumulación de abejas en el interior del pote de contención de lo que sería aspirado, ¿no? ¡Wow! Tenemos aquí un pedazo colmena. Entonces ahí tenéis la posibilidad de ver realmente la eficacia de este aspirador, que tenéis tutoriales para saber cómo modificar el aspirador, cómo hacerlo y poder tener uno y poder ir a hacer rescates, ¿de acuerdo? Venga, os lo dejaré también por aquí para que tengáis esa opción. Pues nada, hasta aquí ha llegado la píldora 4 y espero muy pronto ofreceros la 5. A ver qué os parece. Un saludo. Acuérdate de suscribirte aquí, por aquí, aquí. Suscribirte al canal y también darle like, compartir el vídeo. Venga, un saludo. Hasta la próxima.